Buenos días con todos. La verdad es un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes en este evento. Agradezco por la invitación al Tribunal Administrativo Tributario y pues qué más que gusto poder hablar de un tema que yo diría ya es un hito en el desarrollo del derecho tributario internacional en materia de convenios fiscales, como lo es el instrumento multilateral que implementa las recomendaciones BEPS en los temas de los convenios tributarios o convenios para evitar la doble imposición. Para efectos de conversar de este tema, yo les quiero proponer la siguiente agenda. ¿Hay para pasar o lo pasan allá? ¿Lo pasan allá? ¿Yo tengo? ¿Me lo pueden prestar? Ok, ya está, sorry. Les propongo la siguiente agenda. Conversar primero de los antecedentes BEPS y la situación de la Convención Multilateral en la actualidad, ¿no? Ver un poquito cuáles son los objetivos de este instrumento multilateral, cuáles son las recomendaciones BEPS sobre convenios tributarios que han sido recogidos en el instrumento, el impacto global que a la fecha ya se puede conocer que ha tenido la firma de los 78 jurisdicciones del instrumento multilateral. Y luego pasar a conversar un poco sobre las características legales del instrumento, ¿no? Y cuál es su impacto en los convenios tributarios. Y en ese sentido, les propongo conversar un poquito sobre el desarrollo del instrumento multilateral, el impacto legal que tiene el instrumento en los convenios tributarios, cuáles han sido, si es que han sido, los mecanismos que el instrumento ha incorporado a efectos de poder dotar de flexibilidad a esta convención multilateral para modificación de convenios tributarios, cuál ha sido la estructura del instrumento y los distintos tipos de cláusulas con las que nos vamos a encontrar cuando naveguemos por los distintos artículos del instrumento multilateral y pues tratemos de aplicarlos a algún tipo de convenio suscrito entre dos jurisdicciones de manera específica. El tema de la interpretación del instrumento multilateral, su entrada en vigor y un poquito de la aplicación efectiva. Y para un tercer bloque o la última parte de la presentación he dejado el tema de la posición de Panamá respecto de la firma de este instrumento multilateral y cómo impacta a su red de convenios que ya tiene 17 convenios vigentes a la fecha, ¿no? No les voy a contar de Perú, porque Perú no ha firmado el instrumento multilateral, entonces en realidad no hay una posición de nuestro país sobre el tema. Y finalmente, en el tema de la posición de Panamá, la idea es conversar un poquito de las opciones que Panamá ha cogido y a cuáles de sus convenios en su red podría impactar y de qué manera la firma de esta convención multilateral de parte de Panamá. Entonces, comencemos. Veamos los antecedentes BEPS y la situación actual del instrumento multilateral. Son, diría yo, tres los principales objetivos que la firma del instrumento multilateral ha buscado o persigue o ha buscado pues, realizar, ¿no? El primero, sin duda, es la implementación de los estándares mínimos del proyecto o el paquete BEPS en relación con convenios tributarios. El segundo es implementar otras recomendaciones BEPS relacionadas con el instrumento multilateral. Vamos a ver en la siguiente lámina, a modo de recordar, cuáles son estas recomendaciones del proyecto BEPS en materia de convenios tributarios y cuáles serán las distintas disposiciones que el instrumento incorpora a efectos de poder implementar estas recomendaciones en los convenios tributarios vigentes a la fecha. Y finalmente, el tercer objetivo era agilizar la renegociación de los convenios. ¿Por qué era necesario modificar los convenios tributarios a través de un instrumento multilateral y no a través de negociaciones bilaterales para poder incorporar estas recomendaciones del proyecto BEPS? Bueno, la visión o el objetivo que se tuvo cuando la acción 15 de BEPS desarrolla esa recomendación de hacerlo a través de la vía multilateral fue que los convenios vigentes que existían en ese momento de la fecha, se decía, eran más de 3.000, y renegociar convenios de manera bilateral
iba a ser mucho más lento el proceso de implementación, recomendaciones vinculadas a erosiones de base o abuso de convenios tributarios que se necesitaba o que se buscaba incorporar de una manera mucho más rápida y efectiva. Pero también había el riesgo que de manera bilateral la implementación de estas recomendaciones no sea consistente a través de los distintos países y los distintos convenios y por lo tanto se optó por la suscripción de un instrumento multilateral para poder garantizar esta consistencia y esta rapidez o celeridad en la incorporación de las recomendaciones a los distintos convenios tributarios vigentes en el mundo. Ahora, vamos a ver hoy día cuál es la situación actual para poder ver si realmente el instrumento tiene a la fecha o está teniendo un impacto global respecto de las distintas recomendaciones o de repente únicamente en materia de los estándares mínimos, ¿no? Ya hay data que nos permite poder visualizar esto. A modo de resumen y a modo de recordar, ¿cuáles son las recomendaciones del proyecto BEPS sobre convenios tributarios? El instrumento multilateral lo que hace es incorporar de una manera ordenada, dándole una suerte de sistema que permita a los distintos países que tienen convenios tributarios ya vigentes poder incorporar recomendaciones que se habían venido desarrollando en el proyecto BEPS y que básicamente están en 4 acciones o 4 reportes de las 15 acciones de BEPS. Y esto solamente es un resumen, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Tenemos la acción 2 o el reporte de la acción 2, que es el reporte de situaciones de híbridos y que en materia de convenios tributarios incorporó pues una recomendación sobre entidades transparentes para efectos de garantizar que los beneficios de un convenio puedan ser aplicados a las personas o los participacionistas de estas entidades transparentes en aquellas situaciones en donde sea oportuno o donde sea de alguna manera válido aplicárselo. Esto no es nuevo, esto ya estaba en el modelo de los Estados Unidos de convenio, esto ya estaba en el reporte de la OCDE de Partnerships del año 99, pero en la aplicación práctica de la aplicación de los convenios a las entidades transparentes no fue de manera uniforme en las distintas jurisdicciones, ¿no? Las jurisdicciones, algunas aplicaban el reporte, algunas no, la manera como se aplicaba ha sido no necesariamente uniforme en los distintos países y lo que hace BEPS es tratar de incorporar los principios que ya estaban en este reporte del año 99 dentro del modelo de hoy en día y dentro de este instrumento multilateral para que sea incorporado en los distintos convenios que ya están vigentes. También tenemos recomendaciones vinculadas a los métodos para eliminar la doble imposición, en particular el método de exención. Esto implica una modificación al artículo de métodos de eliminación de la doble imposición de los convenios. Tenemos el reporte de la acción 6, que tiene que ver con el abuso de convenios tributarios. Es en donde se encuentra el estándar mínimo, es decir, lo mínimo que los países están comprometiendo a incorporar en sus convenios y el instrumento multilateral así lo recoge. No voy a entrar al detalle ahora porque en 2 láminas lo vamos a poder ver. Pero también este reporte incorporaba otras recomendaciones BEPS que buscaban contrarrestar situaciones que se habían identificado de abusos en la aplicación de convenios tributarios, como por ejemplo en artículos de dividendos o en artículos de ganancia y capital, el tema del establecimiento permanente, ¿no? que está en los convenios tributarios y que es una suerte de umbral para que las empresas puedan ser objeto de imposición en el estado donde tienen la inversión, que no es su estado de residencia. Hay modificaciones, en particular al artículo de establecimiento permanente de agentes y comisionistas, para bajar el umbral y entonces poder proteger un poco más la imposición en el estado fuente o en el estado receptor de la inversión de estas empresas. Hay otras recomendaciones BEPS que incorpora esta acción vinculadas a cláusula antiabuso contra situaciones triangulares o el uso de establecimientos permanentes en terceras jurisdicciones que permiten minimizar o bajar la carga fiscal efectiva de un determinado grupo. Y el tema de modificación al artículo de la doble residencia de entidades, que de acuerdo con la recomendación, cuando una entidad es residente de 2 países para efectos de un convenio, lo que tienen que hacer las administraciones es ponerse de acuerdo y decidir de cuál va a ser considerada residente para aplicar el convenio. Y si no se ponen de acuerdo, la entidad no aplica el convenio. Entonces, hay muchas recomendaciones en este reporte.
algunas estándares mínimos obligatorias que van a ser objeto de revisión, otras no, y todas estas han sido incorporadas a este instrumento multilateral y ahora vamos a ver cómo y de qué manera aplican. Tenemos también el reporte de la acción 7 que tiene que ver con el tema del establecimiento permanente, que ya les había comentado un poco, y el tema de la acción 14 que tiene que ver con el procedimiento de acuerdo mutuo, ¿no? Los convenios tributarios tienen un artículo que incorpora un procedimiento de acuerdo mutuo entre autoridades competentes para poder solucionar algunos conflictos que el contribuyente pueda tener en la aplicación de convenios o poderse poner de acuerdo en materia de interpretación respecto a algunas cláusulas del convenio en donde haya dudas de aplicación. Y lo que hace BEPS es, pues, hacer algunos cambios, diría yo, en favor del contribuyente, porque ahora el contribuyente puede iniciar su proceso en cualquiera de los dos estados, ya no solo en el estado de residencia, o se busca garantizar que el acuerdo al que se llegue entre las dos autoridades competentes se aplique con independencia de algunos plazos internos que puedan haber en las leyes locales para limitar la aplicación efectiva de un acuerdo, entre otros temas, ¿no? Entonces, podrán ver que el instrumento multilateral, y esto es solo para efectos ilustrativos, a lo largo de sus 39 artículos y 7 secciones, incorpora, lo que hace es incorporar todas estas recomendaciones del paquete BEPS vinculadas a convenios tributarios que forman parte de otros reportes, ¿no? El reporte 2, el reporte 7, el reporte 6, el reporte 14. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque en esos reportes es donde está la explicación técnica de las distintas disposiciones BEPS que se están incorporando a los convenios tributarios. Por ejemplo, qué entender o cómo interpretar la aplicación de la cláusula antiabuso general, conocida como el propósito principal, que está incorporándose en el instrumento, en el nuevo modelo OCDE y en los convenios tributarios que se vean impactados a la firma de este instrumento multilateral. Cómo interpretar las disposiciones BEPS vinculadas con el nuevo supuesto de establecimiento permanente de agentes o comisionistas. Entonces, toda la explicación técnica de esas disposiciones no está en el instrumento multilateral, sino está en cada uno de esos reportes que introducían comentarios al modelo OCDE y que hoy en día, que ya ha sido publicado el modelo OCDE, ya están también en el mismo modelo de convenio tributario de la OECD. ¿Cuáles son estos estándares mínimos que han sido incorporados por el instrumento multilateral que eran parte de este proyecto BEPS y de este reporte de la acción 6? Primero, el instrumento multilateral incorpora un preámbulo nuevo a efectos de que los países que firmen el instrumento y que a su vez vean modificados sus convenios con la firma de esta convención multilateral incorporen o se entienda que incorporan un preámbulo nuevo en los convenios tributarios dirigido a expresar la intención de las partes contratantes de que se busca eliminar la doble imposición, sí, pero de una manera tal que a la vez no haga que surjan situaciones más bien de doble no imposición o de imposiciones reducidas a las cuales se llegue a través de abuso de convenio, elusión o situaciones de treaty shopping, ¿no? Esto se pone expresamente en el preámbulo ahora. Y la explicación técnica de ello tiene que ver pues con los métodos o los mecanismos de interpretación de la Convención de Viena. Panamá tiene la Convención de Viena vigente que permite interpretar las distintas disposiciones de la Convención o de los convenios tributarios a la luz de lo que las partes expresan, entre otros, en el preámbulo del mismo convenio. Diría yo que quizás el componente del estándar mínimo más importante, y vamos a ver hoy día el que más impacto va a tener por la firma de este instrumento, es la incorporación de la cláusula antiabuso general del propósito principal. El proyecto BEPS o el estándar mínimo no obligaba a tener la cláusula de antiabuso general, pero era la que por sí sola ya cumplía con el estándar mínimo para los países. Entonces, una cláusula de antiabuso general que se basa en un test de razonabilidad. ¿Cómo es esto? Es el test de razonabilidad en el entendido que la administración tributaria, en base a los hechos, en base a las circunstancias y en base a cada caso concreto, puede, si razonablemente concluye, no tiene que ver la intención, la motivación real del sujeto, pero si razonablemente concluye, esto es un test de argumentación, que la estructura o el acuerdo tenía como uno de sus propósitos beneficiarse del convenio,
no había motivos económicos válidos para la estructura o el acuerdo específico que se esté analizando, entonces podría inaplicar el convenio y los beneficios del convenio dejarían de aplicarse a ese caso. Esta cláusula antiabuso general era la que por sí sola podía cumplir el estándar mínimo que se piden a los países, y hoy en día, en base a la posición de los 78 países firmantes, ya sabemos que el 100% de los países han optado por esta cláusula antiabuso general. No era la única manera de cumplir el estándar mínimo, habían otras dos, ahí están resumidas, pero digamos, la práctica o la firma de los países demuestra que el 100% de los países ha ido por la vía de la cláusula antiabuso general del Principal Purpose Test. También el estándar mínimo que se ha incorporado al instrumento multilateral tiene que ver con lo que les hablaba del acuerdo de procedimiento mutuo, la revisión del lenguaje del artículo para incorporar estos cambios que comentaba hace un ratito, y el tema de ajustes correlativos de precios de transferencia. El artículo 17 del instrumento multilateral incorpora el estándar mínimo que establecía que los acuerdos mutuos o los procesos de acuerdos mutuos debían garantizar que en temas de ajustes correlativos de precios de transferencia puedan ser sometidos a procesos de acuerdo mutuo entre los estados. Salvo que, y permite hacer una reserva del instrumento, ya los convenios, alguno de los convenios que se vería impactado, tuviera alguna disposición que garantizara este ajuste correlativo o que pueda ser sometido a un procedimiento de acuerdo mutuo. ¿Cuál es el impacto del instrumento multilateral a la fecha? De acuerdo con cifras de la OCDE, estas cifras fueron presentadas en la Conferencia Internacional Anual, que ha sido hace poco, el 4 y 5 de junio en Washington, D.C. De acuerdo con estas cifras, el 100% de todos los países que han firmado optaron por la cláusula antiabuso general del propósito principal. Solo el 3% de los países firmantes optaron por esta cláusula antiabuso general, más, o sea, además de ella, lo que se conoce como una cláusula de limitación de beneficios simplificada, que es una cláusula un poquito más objetiva y que se fija en, es lo que se conoce como el test de participación, no quiénes están detrás de la empresa, si también de las entidades, si también en su mayoría son personas residentes del mismo país del cual la entidad se considera residente, o el test de erosión de la base. Pero solo 3% de los países firmantes han optado por incorporar, además de la cláusula del Principal Purpose Test, esta cláusula de limitación de beneficios simplificada. O sea, de la exposición provisional de los países que hoy en día se conoce, lo que ya podemos saber es que el principal impacto del instrumento multilateral en términos globales es la incorporación de la cláusula de antiabuso general del propósito principal en los convenios tributarios que se van a ver impactados, que a la fecha ya son 1.245. Son 78 jurisdicciones firmantes, pero ya 1.245 convenios firmados por esas 78 jurisdicciones firmantes que se verían impactados una vez entre en vigencia el convenio multilateral y una vez sea efectivo a esos 1.245 convenios tributarios bilaterales. Veamos un poquito las cifras en materia de establecimiento permanente. Llama la atención que solo el 17% de los países firmantes ha optado por el establecimiento permanente, los cambios del establecimiento permanente de agente y comisionista. Claro, uno puede preguntarse por qué tan bajo, ¿no? Porque sobre todo a países o sectores de inversión o países que en un convenio tributario suelen asumir en mayor medida la posición de país fuente, una definición de establecimiento permanente con un umbral más bajo puede ser mucho más beneficiosa. Bueno, razones pueden haber muchísimas, desde el tema que para algunos países puede no ser considerado un problema, porque si bien había consenso en cómo solucionar el issue, para los que consideren que había un issue del establecimiento permanente, comisionista y agente, y ese consenso de cómo solucionarlo es el plasmado en el reporte BEPS, y a su vez esa recomendación está incorporada en el instrumento, de lo que no había consenso era que realmente había un issue. Y tanto no había consenso que esto se puede reflejar en este bajo porcentaje, ¿no? Pueden haber razones vinculadas a que muchos países prefieren reservar este tema para proteger la inversión de sus empresas en otros países y a fin de que no les bajen el umbral de establecimiento permanente y mantener la imposición solamente en residencia. Pueden haber razones también vinculadas a esperar hacer cambios primero en la ley local, porque la ley local de los países también tiene una definición de establecimiento permanente, y entonces algunas jurisdicciones pueden preferir primero cambiar su normativa local y luego entonces
cambiar el convenio. Y podrían haber incluso razones vinculadas al tema de las reservas. Una vez que un país no hace una reserva en el instrumento multilateral, ya luego no la puede incorporar. Pero un país que hizo una reserva, es decir, ahí hay 17, estamos hablando de 83% de jurisdicciones que han hecho una reserva respecto de este artículo, en cualquier momento la pueden levantar. Y por lo tanto ese 17 se puede convertir mañana en 40, en 50, en 60. Entonces pueden haber, digamos, razones de diverso tipo a nivel de las jurisdicciones de este porcentaje tan bajo y vamos a tener que monitorear y ver cómo va evolucionando el tema a futuro. Vemos que en otras disposiciones de establecimiento permanente los porcentajes también son bajos y el tema de arbitraje es de un 14%, ¿no? El arbitraje, que era una de las recomendaciones BEPS incorporada en el instrumento multilateral y en el actual modelo OCDE, la mayoría de los países de Latinoamérica, diría yo, si no son todos, no lo han acogido, ¿no? El instrumento multilateral, para que lo tengan como dato, ha sido firmado por 78 jurisdicciones, pero de América Latina lo han firmado 7, ¿no? Entre ellas está Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Argentina, México, Colombia, ¿no? Ya son 7 jurisdicciones que la han firmado, no la tienen vigente todavía, pero ya está firmada, ¿no? Y este cuadrito que les enseñaba, cifras oficiales de la OCDE, está basado en la posición provisional de las jurisdicciones. ¿Y por qué provisional? Porque no es definitiva aún. Una vez que se ratifique y una vez que se deposite el instrumento, se deposite la ratificación, el instrumento de ratificación ante la OCDE, hasta ese momento las jurisdicciones podrían cambiar su posición. Y entonces estas cifras también podrían variar, ¿no? Es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, conversemos un poquito de las características legales del instrumento multilateral, ¿no? Y yo diría que podríamos empezar por su desarrollo. El instrumento multilateral es un hito sin duda, porque es el primero en materia de convenios tributarios que tiene características de este tipo. Habían experiencias previas a nivel regional, pero no de un instrumento multilateral que coexista con los convenios bilaterales. Eran experiencias regionales como la de la Comunidad Andina o la de los países nórdicos, pero que en donde el propio convenio multilateral ya tenía recogidas las disposiciones y el tratamiento de las distintas rentas y cómo limitar o no la potestad tributaria de los países firmantes en el mismo convenio. No es una coexistencia del instrumento multilateral con otros convenios bilaterales que se van a ver impactados por ese instrumento multilateral. Entonces, esto es único. Esto es algo, en materia de convenios fiscales al menos, es la primera vez. Aunque a nivel de la academia sí existían iniciativas de este tipo, en la práctica no se había llegado a materializar nunca antes. Se desarrolló de manera muy rápida, más de 100 jurisdicciones participantes, algunas de América Latina participaron, como México, Costa Rica, dentro del grupo de los 100 países que desarrollaron este instrumento multilateral. Y en noviembre del año 2016 salió finalmente publicado y salió para la firma. Sin embargo, durante su desarrollo ya habían algunos cuestionamientos al instrumento y algunos cuestionamientos a esta iniciativa. Desde el tema de los retos técnicos muy complejos, ¿no? Este es un instrumento que va a coexistir con convenios bilaterales. Los idiomas oficiales del instrumento multilateral son el francés y el inglés. Sin embargo, los convenios bilaterales a los cuales va a aplicar no necesariamente están en francés y en inglés, e incluso el instrumento multilateral, a efectos de ser ratificado para incorporarse a los distintos países, en muchos casos, depende del sistema de cada país, pero en muchos casos tiene que ser transcrito en una ley. Y cada país va a utilizar su lengua oficial para efectos de transcribir. Entonces vamos a tener los dos idiomas oficiales, vamos a tener el lenguaje del país que ha suscrito la ley y los convenios bilaterales a los cuales se aplica. Entonces, eso solo es por ponerles un ejemplo de los retos técnicos a los cuales la aplicación del instrumento multilateral se puede enfrentar. Diferentes niveles de compromisos, ¿no? De hecho, una de las principales críticas o preocupaciones en materia del desarrollo de un instrumento multilateral en convenios tiene que ver con los diferentes niveles de compromisos que los países pueden, digamos, someterse. ¿Por qué? Porque en convenios tributarios siempre el problema ha sido que los flujos de inversión no son iguales, ¿no? Los flujos de inversión entre dos países
por ejemplo, europeos no es el mismo que entre un país europeo y un país de Latinoamérica, y entonces los intereses que se buscan proteger son distintos. Los intereses de un país que tiene que proteger sus industrias extractivas y por lo tanto tener sus puestos de establecimiento permanente mucho más fuertes no son los mismos que los intereses de un país que de repente lo que busca proteger básicamente son su centro de servicios o su centro financiero. Entonces los intereses de los países son diferentes y de manera diferente son plasmados en los convenios bilaterales que hoy en día existen. Entonces, ¿cómo poder mantener esa flexibilidad necesaria y cómo mantener esos intereses que los países tienen de manera distinta con un instrumento multilateral? Ese era el otro reto técnico, el otro cuestionamiento. Sin duda, el otro cuestionamiento era el tema de la soberanía de los países, ¿no? Esto es un instrumento multilateral, no necesariamente todos los países que lo están firmando han sido parte del desarrollo del instrumento y menos aún han sido parte del desarrollo de las recomendaciones del paquete BEPS. Entonces, hay otro cuestionamiento en materia de soberanía que se daba. La necesidad de flexibilidad, ¿no? Si estamos hablando de distintos intereses, estamos hablando de distintos niveles de compromiso, entonces tiene que ser un instrumento flexible para que pueda incorporar esos distintos niveles de compromisos en los países. Pero si es flexible, entonces pierde multilateralidad, porque ya no estamos hablando de un instrumento multilateral realmente, porque no es que sean los mismos compromisos para todos los países que impacte de igual manera. Entonces, ¿cómo convivir o cómo balancear ambas necesidades? Y finalmente, habían países que preferían, y válidamente preferían, mantener sus acuerdos bilaterales. Es decir, estoy de acuerdo con incorporar algunas de las recomendaciones BEPS, estoy de acuerdo con incorporar los estándares mínimos, pero lo haría a través de una vía bilateral. Tengo entendido que Suiza, si más no me equivoco, formalmente expresó esta idea, esta intención de que iba a ir por la vía bilateral. E incluso para otros países la necesidad de ir por la vía bilateral tiene que ver con sus procesos de ratificación, porque los procesos de ratificación de los tratados no es igual en todos los países. Para algunos países basta con la firma del convenio, para otros hay que incorporarlo a través de una ley y transcribir el convenio en la lengua oficial. Es el caso de Panamá, por ejemplo, entiendo. Pero para otros países es mucho más complejo y podrían incluso tener la necesidad de consolidar los textos de sus convenios tributarios impactados con los cambios que el instrumento multilateral impacte o incorpore. Entonces, las razones por las cuales optas por la bilateralidad o multilateralidad pueden ser distintas y pueden ser muy complejas y probablemente vemos muchos países que no han firmado aún el instrumento. Conversábamos que era necesario dotar de flexibilidad el convenio porque los países tenían niveles de compromiso distintos, tenían niveles de intereses distintos. ¿Cómo se logró esto? ¿O cómo es que el instrumento multilateral está dando esto? Bueno, hay distintos niveles o mecanismos para la flexibilidad. Primero, ¿cuáles son los convenios impactados? Cada jurisdicción firmante del instrumento presenta una lista de convenios a los cuales quiere que el instrumento le impacte. Es lo que se conoce como convenios cubiertos. Panamá, por ejemplo, incluyó sus 17 convenios vigentes. No ha sido así para todos los países. Algunos han incorporado menos, la mitad, el 70% de sus convenios, etc. Pero además, para que ese convenio en particular se vea modificado en su aplicación por el instrumento multilateral, el otro estado firmante de ese convenio bilateral, piensen por ejemplo, Panamá-Francia. Para que el convenio Panamá-Francia se vea modificado por el instrumento multilateral, no basta con que Panamá haya incluido el convenio Panamá-Francia en su lista de convenios cubiertos, sino que Francia también tendría que haber incluido el convenio Panamá-Francia en su lista de convenios cubiertos, que no ha sido el caso, por ejemplo. Francia no incluyó a Panamá. Entonces, el convenio Panamá-Francia no se va a ver modificado por el momento con el instrumento multilateral. Y eso es parte de la flexibilidad. Cada país elige qué convenios quiere o no quiere que se vean modificados por el instrumento. Hay flexibilidad también en el estándar mínimo, porque para poder cumplir el estándar mínimo hay opciones. Conversábamos, ¿no? Una opción era la cláusula del Principal Purpose Test, la cláusula del propósito principal, pero no era la única. Sin embargo, hemos visto que el 100% de los países optó por ella, pero no era la única. Hay flexibilidad en lo que no es estándar mínimo. ¿Por qué? Porque se puede hacer reserva.
Todo lo que no es estándar mínimo, lo que les comentaba al principio, las modificaciones al artículo de dividendos, al artículo de ganancias de capital, el tema del establecimiento permanente, se puede hacer reserva. Se puede hacer reservas parciales en algunos casos, se pueden hacer reservas totales. Entonces hay flexibilidad en ese sentido. Hay flexibilidad desde el punto de vista que la regla general es la simetría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para que un convenio en particular, y les ponía el caso, convenio, vamos a poner ahora Panamá-España, para que el convenio particular Panamá-España se vea modificado por el instrumento multilateral, además de haber cumplido con que sea un convenio cubierto por ambas jurisdicciones y que ambas la hayan firmado, en el caso de un artículo en particular, los dos países tendrían, primero, que no haber hecho reserva, y segundo, haber hecho la misma opción en los casos en donde el artículo me da distintas opciones para escoger. Si no hay esa coincidencia, el convenio no se modifica. Entonces hay flexibilidad desde el punto de vista que tiene que haber una simetría. Hay excepciones para la simetría, son muy puntuales. Una de ellas es, por ejemplo, la cláusula de limitación de beneficio simplificada, que el artículo del instrumento permite que se aplique de manera asimétrica, pero para ello el país que va a aceptar la aplicación asimétrica tiene que también optar por aceptar que eso ocurra, ¿no? Y les voy adelantando que, por ejemplo, no fue el caso de Panamá. Panamá no notificó esa opción y, por ejemplo, ningún país podría aplicarle la cláusula de limitación de beneficios simplificada aun cuando la hubiera incorporado como opción en su convenio. Entonces hay simetría en ese sentido. Y hay alternativas y opciones, como les decía, opciones para los distintos países, para que cada uno elija el que pueda compatibilizar mejor con sus intereses o sus necesidades, ¿no? Sin duda, el instrumento es flexible, pero pierde, como les decía, en multilateralidad, ¿no? Porque al final, y esto lo hemos visto en el cuadrito que les mostré al inicio, en realidad, si vamos a hablar de multilateralidad, el único artículo, creería yo, la única disposición que realmente es multilateral es la cláusula antiabuso general del propósito principal. ¿Cuál es el impacto legal del instrumento multilateral respecto de cada convenio específico, cada convenio tributario bilateral, ¿no? Convenio Panamá-Francia, convenio Panamá-Italia, convenio Panamá-Holanda, convenio Panamá-Vietnam, convenio Panamá-España? O sea, ¿cuál es ese impacto? ¿Cómo impacta cada convenio particular? Pensemos primero en que no se trata de una adenda al protocolo. Ustedes han visto que muchas veces en los convenios bilaterales, cuando los países quieren cambiar algo, lo que hacen es suscribir un protocolo, hacer una adenda y modifican el mismo parafraseo, el mismo wording del artículo en particular de ese convenio con una nueva redacción. ¿No es cierto? Entonces dice, de hoy en adelante entiéndase que el artículo 3, el numeral 3 del artículo 10 queda así, y le ponen el nuevo texto. Eso no ocurre con este instrumento. El instrumento no modifica directamente los convenios tributarios, coexiste con ellos, y eso lo vuelve más complejo en su aplicación. Coexiste con ellos, y de ahora en adelante lo que vamos a tener que hacer es tener el convenio bilateral por un lado y el instrumento multilateral por el otro, y navegar en los distintos artículos y en las distintas cláusulas que cada artículo tiene para poder descubrir o entender cómo es que ese convenio en particular se va a ver modificado en su aplicación por el instrumento multilateral. Tienen que ser listados por ambas partes, como les decía. Si el convenio bilateral tributario no es listado por los dos países en el instrumento multilateral cuando lo firma, ese convenio no se ve impactado. Y un tema importante, el propio instrumento multilateral menciona que se pueden volver a cambiar los convenios bilaterales, es decir, se mantiene este principio de que los países son soberanos en modificar sus convenios cuando lo consideren. Entonces, si bien con la firma del instrumento multilateral y con la entrada en vigencia, cuando entre en vigencia un convenio bilateral específico, se puede ver modificado mañana, en un año o en dos, los países firmantes de ese convenio bilateral podrían ponerse de acuerdo y volverlo a cambiar. Y esto lo señala expresamente el instrumento multilateral. Claro, hay que tener en cuenta un tema, que en los estándares mínimos, si bien podrían decidir cambiarlo y ir por otra opción o eventualmente no aplicarlo más, los países van a ser sometidos a un proceso de revisión paritaria. Ya salieron los términos de referencia, publicado este proceso este año, y ya se van a iniciar las revisiones. Entonces, uno de los temas que se revisa es que todos los convenios todos los convenios vigentes de la jurisdicción que está siendo revisada
incluyan el estándar mínimo de abuso de convenios. Y la forma más rápida de hacerla, sin duda, era el instrumento multilateral. ¿Cuál es la estructura de cada uno de los artículos del instrumento multilateral? Las disposiciones sustanciales del instrumento multilateral, es decir, estos artículos que incorporan las recomendaciones BEPS, contienen diversas cláusulas, que son las que aquí podrán ver en la lámina, que tienen la finalidad de dar flexibilidad a los países, por un lado, pero por otro lado otorgar certeza y claridad respecto de cómo impacta el instrumento multilateral a cada uno de los convenios tributarios cubiertos o bilaterales que han sido considerados en la lista de los países firmantes. Y entonces tenemos, en cada uno de los artículos primero vamos a poder encontrarnos con la cláusula BEPS, por así decirla, que es la cláusula que incorpora la recomendación BEPS. Es la cláusula que incorpora la disposición de manera descriptiva, porque no se podía citar el artículo y el numeral, porque estamos hablando de miles de convenios que pueden tener numeraciones diferentes, pero la describe. Y lo que describe es la cláusula del modelo OCDE. Entonces uno dirá, ¿pero por qué el modelo OCDE si no necesariamente los países siguen el modelo OCDE? Es que en realidad los países en su mayoría sí siguen el modelo OCDE. El modelo OCDE y el modelo ONU han sido los modelos más utilizados para la negociación de los países y de hecho el propio modelo ONU en su introducción establece de que se ha basado en el modelo OCDE y le ha hecho algunos cambios en algunos artículos, sobre todo por ejemplo el de establecimiento permanente y algunos otros más. Entonces lo que hace cada uno de los artículos es incorporar la disposición que se va a ver impactada y que hay que tratar de encontrarla en cada uno de los convenios bilaterales. Pero luego está la cláusula de compatibilidad. La cláusula de compatibilidad lo que busca es cómo se va a dar esa relación entre el instrumento multilateral y cada convenio bilateral. Y entonces la cláusula de compatibilidad puede decir, esta disposición que acabo de mencionar se aplica en lugar de una similar que hay en el convenio, o se aplica en ausencia de, o se aplica junto con. Entonces la cláusula de compatibilidad me dice cuál es esa relación entre esa disposición del artículo del instrumento multilateral y cada uno de los convenios bilaterales que se van a ver impactados. Luego tenemos la cláusula de reserva. Como les decía, la mayoría de las disposiciones que han sido incorporadas en el instrumento multilateral pueden ser objeto de reserva. Y entonces está la cláusula de reserva para poder reservarlo. La cláusula de notificación de opción. Hay hasta dos tipos de notificaciones, no solamente las opciones, sino también el alcance, que lo que buscan es dar claridad. Entonces los países, cuando firmaron el instrumento, tenían que notificar de las opciones que le daban muchos artículos, cuál elegían. Y luego tenían que notificar si los convenios que habían listado ya tenían una disposición similar o parecida a aquella que se estaba incorporando con el convenio. Y es por eso que vemos, cuando uno revisa las posiciones de los países, puede ver listas de artículos de convenios que lo que hacen son notificaciones de alcance. Es decir, si por ejemplo, en el caso de Panamá ya tenía 8 convenios que incorporaban una cláusula del propósito principal. No con la misma redacción de la de BEPS, que incorpora el test de razonabilidad y es mucho más compleja, pero una cláusula de propósito principal que se basaba en el principio general que ya estaba a nivel de los comentarios del modelo OCDE, mucho más simple y que tenía que ver con el propósito, o uno de los propósitos sea beneficiarse del convenio. Ya son 8 los convenios que lo tienen. Entonces, cuando Panamá notifica su posición, lista cada uno de esos artículos, de esos 8 convenios, a los cuales la nueva cláusula del propósito principal va a terminar modificando. Eso es una notificación de alcance para dar claridad. Y lo que se espera es que los otros países hayan listado el mismo artículo. Y ahí donde no hay coincidencia, entonces va a haber un problema técnico, van a tener que empezar a ponerse de acuerdo y van a tener que llegar a un acuerdo en cuanto al entendimiento. Un poquito conversemos de la interpretación del instrumento multilateral. Claro, aquí en realidad hay 2 escenarios por lo menos. Uno de ellos, el primero, es la interpretación de una disposición del convenio tributario bilateral modificado por el instrumento multilateral. Entonces, si tenemos dudas o necesitamos entender cómo se debe interpretar el artículo 5, numeral 2 del convenio Panamá-España, numeral 5 debería ser en realidad, creo, una vez modificado por el instrumento multilateral, ese es un tema de interpretación.
Y el propio instrumento multilateral tiene una regla y establece que se aplica el procedimiento de acuerdo mutuo previsto en el convenio bilateral, ¿no? Entonces hay un procedimiento de acuerdo mutuo, las partes se ponen de acuerdo, siguen su procedimiento y le dan un alcance o una interpretación. Pero el otro escenario es el escenario de la interpretación de una disposición del mismo instrumento multilateral. Y ahí lo que va a ocurrir es, se va a tener que llamar a una conferencia de todos los países firmantes para llegar a un acuerdo de la interpretación de la disposición específica. Y un tema final que es importante tener en cuenta. Esto no está en el instrumento, sino está en la exposición de motivos del instrumento, el párrafo 12. El párrafo 12 sí deja muy claro que los comentarios al modelo OCDE relacionados con las disposiciones o recomendaciones BEPS, que son parte del paquete del proyecto BEPS, esto que conversamos al inicio, la acción 2, la acción 6, la acción 7, la acción 14, que incorpora modificaciones a los comentarios al modelo OCDE respecto a esas disposiciones y que incluso hoy día ya está en el mismo modelo OCDE nuevo, son relevantes y tienen que ser tomadas en cuenta para efectos de interpretar el alcance de esa disposición nueva que está siendo incorporada por el instrumento a través de una modificación en la aplicación del convenio tributario. Y esto se basa, sin duda, en el principio incorporado en la misma Convención de Viena, ¿no? De que la interpretación de los convenios tiene que tener en cuenta el propósito, el objeto y la finalidad de los estados al momento de su suscripción y, por lo tanto, en base a este principio es que se le está dando esta relevancia a cada uno de estos reportes, ¿no? Acá, sin duda, pueden haber muchos cuestionamientos y podemos entrar a un debate porque no todos los países formaron parte del desarrollo de esos reportes y no necesariamente por eso se tiene que entender que es parte de su objeto y su finalidad, pero es un tema que lo vamos a dejar ahí por el momento. La entrada en vigor. Conversemos un poquito de la entrada en vigor. El instrumento multilateral ya está vigente. El instrumento multilateral está vigente no para todos los países, está vigente para 5 países. Está vigente, Eslovenia fue el último país que lo firmó y hizo el depósito, y antes de él eran Austria, Islas de Man, Jersey, Polonia, ¿no? Entonces el instrumento multilateral tenía una regla que establecía que él mismo no iba a entrar en vigencia sino hasta que por lo menos lo firmen 5 países. Y eso ya pasó con Eslovenia, lo firmó el 22 de marzo del 2018, y en base a las reglas del instrumento va a entrar en vigencia el 1 de julio de este año, porque tienen que pasar 3 meses desde el depósito del instrumento de ratificación de este 5.º país, y es a partir del primer día de ese mes siguiente. Entonces va a estar vigente el 1 de julio del 2018. Pero para las demás jurisdicciones, Panamá, Costa Rica, las demás jurisdicciones, ¿cuándo es que va a estar vigente? Entonces hay que esperar a que esas jurisdicciones ratifiquen el instrumento multilateral en sus países en base a sus procedimientos, depositen el instrumento de ratificación ante la OCDE, y una vez que ocurre eso, contamos 3 meses y estará vigente desde el primer día del mes siguiente pasados esos 3 meses. En otras palabras, para que el instrumento multilateral esté vigente, por ejemplo, este año, que tendría que ser el 1 de diciembre del 2018, tendría que estarse depositando el instrumento de ratificación a fines de agosto de este año, ¿no? En el caso de Panamá, pues tendría que pasar los 3 debates de la Asamblea primero, tendría que ser promulgado, tendría que ser publicado en la Gaceta y tendría que ser depositado el instrumento. Cada uno podrá sacar sus conclusiones, eso será posible o no. Si eso no es posible, entonces será para el siguiente año, ¿no? ¿Y por qué es importante saber si es que entra en vigencia este año o entra en vigencia el otro? Porque una cosa es la vigencia y otra cosa es la aplicación efectiva. Entonces, el convenio, haciendo números, podría estar vigente el 1 de diciembre del 2018, pongamos para Panamá o para cualquier otro país, pero eso no significa que ya todos los convenios listados como convenios cubiertos desde ese momento se ven modificados en su aplicación. No, porque los convenios bilaterales son convenios entre 2 estados. Entonces, no basta con que Panamá lo tenga vigente, o no basta con que Costa Rica lo tenga vigente, o no basta con que Colombia lo tenga vigente, o México lo tenga vigente. Lo tiene que tener vigente también cada uno de los países, sus contrapartes de cada uno de sus convenios bilaterales. Y en la medida que cada contraparte lo va teniendo vigente, ese convenio en particular ya se puede ver impactado o modificado en su aplicación. Entonces,
¿Desde cuándo tiene efectos para un convenio específico el instrumento multilateral? Hay que ver cuál fue la contraparte que fue la última en ponerlo en vigencia y va a surtir efectos desde el 1 de enero del año siguiente. Entonces, que alguno de los convenios de Panamá, por ejemplo, ya se ve impactado en enero del 2019, probablemente no. Sigamos. Algunos temas a considerar de todo lo que hemos conversado hasta hoy. Creo que es importante tener en cuenta que pueden haber 78 jurisdicciones firmantes, pero son muy poquitas las que lo han ratificado. Y los procesos para la ratificación pueden ser complejos en algunos países. En el caso de Panamá les comentaba que son 3 debates, por lo menos por la Asamblea, pero también hay que tener en cuenta coyunturas políticas de los países, ¿no? Entonces, cada país es una isla aparte y hay que monitorear los procesos de ratificación. No sabemos, hay que ver, de repente será ratificado por todos, no necesariamente este año, no necesariamente el que viene, esto puede variar. Pero también hay que tener en cuenta que las posiciones de los países son posiciones provisionales y entonces hay que esperar a la entrega del instrumento de ratificación para ver si esas posiciones provisionales que ya están publicadas en la web de la OCDE, de cada uno de los artículos, el instrumento va a cambiar o no va a cambiar. El tema de las reservas. Ustedes recordarán el cuadrito que les mostré al inicio, ¿no? Las reservas impactan respecto de la efectividad global del instrumento multilateral, ¿no? Hemos visto que en realidad hay un 100% de efectividad en la cláusula antiabuso general, pero no así en otras cláusulas como la del establecimiento permanente, que, si más no me equivoco, la efectividad era del 13%. Entonces, hay que esperar para ver si efectivamente el instrumento multilateral es un instrumento multilateral y si va a ser efectivo en términos globales más allá de la cláusula antiabuso general del propósito principal. Desarrollo de versiones consolidadas. Les decía que no muchos, pocas jurisdicciones, eventualmente por sus procesos de ratificación podría el mismo proceso requerir que tengan versiones consolidadas. Pero otros países lo pueden hacer por una buena práctica. Y entonces, esta es una práctica que aporta a términos de certeza, ¿no? La posibilidad de tener versiones consolidadas del propio país respecto de cómo se ve modificado cada convenio bilateral por el instrumento multilateral aporta una mayor certeza para los contribuyentes, para los que aplicamos los convenios tributarios. Y finalmente, un tema a considerar, creo, es el tema de los aspectos interpretativos, mayor controversia y certeza, ¿no? Ya hablábamos de esto al inicio, pero a pesar de que han habido esfuerzos en el desarrollo de este instrumento por dotarlo de certeza, veíamos estas notificaciones de alcance, notificaciones de opciones, a pesar de ello, pues es muy probable que sí haya aspectos interpretativos que se van a empezar a futuro a levantar. Y tener en cuenta que incluso las cláusulas de compatibilidad pueden ser hasta de 4 niveles y en algunas de ellas el tema queda a interpretación, ¿no? Entonces, esto es un tema que también tenemos que ir viendo. Bueno, conversemos en los últimos minutos que quedan sobre la posición de Panamá. ¿Cuál fue la posición de Panamá respecto al instrumento multilateral? Panamá ya lo firmó. Panamá firmó el instrumento el 24 de enero del 2018. No lo ha ratificado aún. En el caso de Panamá, como les decía, la ratificación tiene que ser, lo suscribe el presidente, pero la ratificación tiene que ser por ley, tiene que pasar por lo menos por 3 debates en la Asamblea, luego tiene que promulgarse la ley, tiene que sancionarse, tiene que publicarse en la Gaceta Oficial, ¿no? Entonces, ese es el proceso de incorporación del instrumento multilateral para Panamá. Panamá incluyó como convenios cubiertos sus 17 convenios vigentes. La red de convenios de Panamá ya tiene 17 convenios vigentes, incorporó todos. Sin embargo, solo hay coincidencia en 10. ¿Por qué solamente hay coincidencia en 10? ¿Se acuerdan que les decía al inicio para que no basta con que un país lo liste, sino que su contraparte también lo tiene que listar, ¿no es cierto? O obviamente también tiene que firmar el instrumento, la contraparte. Bueno, de los 17 convenios de Panamá, 3 jurisdicciones no han firmado el multilateral. Estamos hablando de Emiratos Árabes, de Qatar y de Vietnam. 3 jurisdicciones no lo han firmado. Bueno, esto puede cambiar, porque Emiratos Árabes acaba de incorporarse hace poco al marco inclusivo BEPS, así que es probable que en un futuro lo firme. Y entonces ya no van a ser 10, serán 11. Y luego hay 4 jurisdicciones que no incorporaron el convenio con Panamá en sus convenios cubiertos. Estamos hablando de Francia, de Italia, de Singapur y de Corea. Entonces,
Si a los 17 le quitamos estos 4 y le quitamos los 3, nos quedan 10. Solo hay coincidencia en 10 convenios, a la fecha. En el caso de Panamá, la posición que presentó la OCDE es provisional, de sus reservas, de sus opciones, de todo. Y hay que esperar pues al depósito del instrumento. Panamá reservó todo lo que no es estándar mínimo. Entonces, en el caso de Panamá, lo único que podría verse modificado en la aplicación alguno de sus convenios cubiertos en la medida que el otro país también lo haya cubierto es en los estándares mínimos, que ahora vamos a ver en qué medida. Y respecto al artículo 17 del acuerdo de procedimiento mutuo, que también es un estándar mínimo, pero se acuerdan que al inicio cuando revisábamos un resumen del proyecto BEPS les decía que si es un estándar mínimo, que el tema de los ajustes correlativos de precios de transferencia tiene que ser parte o se le tiene que dar cabida en un proceso de acuerdo mutuo y los convenios en ese sentido tienen que recogerlo. Se permite no incorporar ese cambio en los convenios cuando se reserva, cuando ya los convenios de un país tienen una disposición similar, que en algunos casos es, o se entiende que es, si es que así lo está interpretando el país, el artículo 9, apartado 2 de los convenios para evitar la doble imposición. Panamá notificó que todos sus convenios tenían esa disposición y por lo tanto reservó. Me salió una luz amarilla, creo que me quedan pocos minutos. Bueno, vamos a ver. En la posición del artículo 6 del instrumento multilateral, Panamá incorporó su preámbulo, que es el estándar mínimo que conversábamos, ya vimos que solo va a impactar en 10. Había una opción en uno de los preámbulos, en el preámbulo, que era la opción de incorporar una disposición que establecía que los países querían fortalecer sus relaciones económicas. Panamá optó por esto y lo optó solo en 4 convenios porque notificó que ya lo tenía en todos los demás. Esos 4 convenios eran Barbados, Francia, Irlanda y República Checa. Sin embargo, solamente se van a ver modificados 2. ¿Y por qué solamente 2? Porque República Checa no optó. Y ya conversamos que ambos tienen que optar por el tema de la simetría para que haya modificación. Y porque Francia no listó Panamá. Entonces ese convenio tampoco se ve impactado, ¿no? Sigamos. Respecto de la cláusula del propósito principal, que es la cláusula antiabuso general, bueno, Panamá tomó esa opción, como hemos conversado, como el resto de todos los países. 10 de sus convenios se ven impactados, ya conversamos al inicio porque solo 10, ¿no es cierto? Y no ha optado por aplicar ni dejar que le apliquen la cláusula de limitación de beneficio simplificada. Entonces, los convenios de Panamá únicamente son en la cláusula de propósito principal. Y bueno, simplemente tener en cuenta que ya habían 8 convenios de Panamá que tenían una cláusula de propósito principal incorporada, ¿no? En la mayoría de los casos solamente para los artículos de rentas pasivas. En el caso del artículo 16 de procedimiento de acuerdo mutuo, Panamá también incorporó sus 17 convenios, ya sabemos que hay solamente respecto de 10 coincidencias. Y bueno, esto es un resumen de los temas que ya les había comentado, incluye el artículo de procedimiento mutuo, ¿no? Que puede presentarse ante cualquiera de los dos estados, que si se llega a un acuerdo se tiene que aplicar con independencia de los plazos internos de los países, que se tienen 3 años para presentar el caso, etc. Y para terminar, antes que me salga la luz roja, algunas consideraciones finales. Panamá reservó todos sus artículos, pero siempre hay que tener en cuenta que una reserva se puede levantar en cualquier momento. Lo que no se puede hacer es incorporar. Y además, hemos podido ver de que artículos que protegen base fiscal, por ejemplo, en temas de establecimiento permanente para países que son básicamente receptores de inversión, en términos globales, también el porcentaje es muy mínimo de los países que han optado por esto. Y ya hemos conversado un poquito de las distintas razones que pueden haber motivado este escenario. Es importante ponderar la situación actual en los convenios a fin de elegir las opciones, ¿no? Si uno revisa la red de tratados de Panamá, que las posiciones de sus contrapartes también son públicas, en realidad la mayoría de los países, por ejemplo, también hizo reserva de muchos de los artículos vinculados a las recomendaciones BEPS. Así que el convenio igualmente no se vería modificado aun cuando Panamá no hubiera hecho alguna reserva. Y tener en cuenta el tema de la certeza y consolidación de textos, ¿no? Que efectivamente sí creo que para los contribuyentes es importante tener una certeza de cómo se han modificado. En realidad,
revisar la modificación del instrumento multinivel en convenio puede ser mecánico, porque es paso por paso, pero porque sea mecánico no le quita lo complejo. Y bueno, hay incluso un flujograma desarrollado por la OCDE de cada paso que hay que hacer para ver en cada artículo cómo impacta el convenio. Sigue siendo complejo, pero al menos nos da luces de si estamos yendo por el camino correcto. Les agradezco por la atención prestada y quedo a su disposición para las preguntas que tengan.